Después de una ponencia muy interesante y sistemática de ayer, de nuestro profesor Luis Fretes Carreras, hoy vamos a hablar de un tema que está conectado con el tema de ayer. En realidad vamos a tener un cierto modo, en un cierto modo, una continuación de la conferencia anterior. Hoy hablamos de la importancia de compartir experiencias y construir redes. Y todo esto simbolizado en Claxo. Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es una institución internacional no gubernamental con el estatus asociativo con la UNESCO, creada en 1967. Actualmente reúne 680 centros de investigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en 51 países de América Latina y otros continentes. Sobre el Claxo y la necesidad de compartir experiencias y construir las redes, nos va a hablar a nuestro siguiente ponente, Pablo Bomaro. Muy bienvenido, Pablo. Es director de investigación de Claxo, postdoctor en Ciencias Sociales, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, investigador adjunto del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Coordina el grupo de estudios de políticas y juventudes de la Universidad de Buenos Aires y integra el grupo de trabajo de Claxo, Juventudes e Infancias. Es profesor en las facultades de Filosofía y las Letras de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires en grado y posgrado. Ahora me gustaría enfatizar que personalmente me siento muy feliz por esta conversación con Pablo. Y en realidad nos sentimos muy, muy honrados por esta primera oportunidad de hablar con un representante y uno de los mejores del Claxo. ¿Y por qué? Es nuestro proyecto. Claxo fue y es una inspiración para nuestro proyecto, para el desarrollo de nuestro proyecto y para el futuro de esta escuela. Nosotros queríamos acercar esta red académica a los estudiantes de Serbia y de esta parte de Europa, porque los jóvenes en Serbia, en los Balcanes, no están familiarizados con lo que hace Claxo, no conocen su importancia, temas y la complejidad de la organización de una red académica tan desarrollada. Y a nosotros nos parece, como he dicho, muy importante que los estudiantes se relacionen con la red para que puedan profundizar sus conocimientos e intereses en América Latina. Que estoy segura que haremos todo lo posible para continuar esta comunicación y espero cooperación con Claxo y también lanzar nuevos proyectos conjuntos. Pablo nos va a hablar un poco sobre la historia de Claxo, su posición e importancia académica en la América Latina, pero en el mundo entero también. Nos hablará de su estructura, sus ambiciones para el futuro, pero también espero que nos comente la nueva realidad que vivimos y cómo el Claxo la enfrenta. Bueno, antes de
dejar la palabra a Pablo, tomando en cuenta la iniciativa de un grupo de los participantes de nuestra escuela de ayer, esta noche vamos a intentar tener 2 o 3 intervenciones del público en directo. O sea, por favor, como ayer, hagan sus preguntas por escrito en chat y después mi compañera, profesora Bojana Kovačević-Petrović, va a apuntar las preguntas y sus comentarios, y si alguien quiere hacer una pregunta en directo, por favor que nos avise primero con un corto mensaje en el chat. Por favor, las intervenciones y las preguntas deberían ser breves y concisas. Muchas gracias. Pablo, por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias, Yelena. Bueno, buenas tardes o buenas noches para todas y para todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta presentación, esta escuela. Quiero agradecer, por supuesto, al CIBAM y a todas las instituciones que organizan esta cuarta escuela internacional de verano en estudios latinoamericanos. Y, por supuesto, es un honor para mí, desde lo personal, pero por supuesto también para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para Claxo, poder ser parte de esta escuela y compartir estos minutos o esta presentación con ustedes. Vuelvo a agradecer por esta invitación, y por supuesto para Claxo es muy grato poder compartir con ustedes las líneas de trabajo que tiene el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales para un espectro amplio. Aquí veo que hay participantes de esta cuarta escuela que son de América Latina, también europeos, de la zona de los Balcanes, de Serbia y de varias regiones del mundo, y justamente Claxo, si bien es una red, como su nombre indica, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, si bien es una red con énfasis latinoamericano y caribeño, pero yo diría que hoy en día, y ya hace unos 10 o 15 años seguro, es una red mundial, ¿no? Es una red que tiene tantos centros miembros como participantes en los 5 continentes y en diferentes regiones del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, diferentes regiones europeas, en China, en Asia, por supuesto en África, inclusive en Australia, en Nueva Zelanda, en Rusia, en los países nórdicos o escandinavos, en fin, en diferentes regiones del mundo, tiene proyectos, actividades, cooperaciones e inclusive participantes o integrantes de nuestra red que están en esas regiones. Así que nuevamente agradecerles, y por supuesto que es un gusto compartir con ustedes. Ahí veía en el chat, bueno, que como yo decía, son de diferentes, digamos, regiones, países del mundo. Ahí hay una persona, iba a decir, hay un tesista, no sé si hizo su tesis de maestría o de doctorado en Flaxo, México, y justamente Flaxo, y a lo mejor empiezo por ahí porque para los que no están muy familiarizados, suele haber una confusión entre Flaxo y Claxo, que no es lo mismo, aunque solamente nos diferencia una letra en su nombre. Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, como bien Leduán Ramírez lo dice, y Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Flaxo, casi todas las Flaxo de América Latina son parte de la red Claxo. O sea, Claxo es una red como de segundo grado y mucho más amplia y con otras atribuciones y otras funciones que no tiene que ver solamente con la docencia o con la formación, sobre todo de posgrado, como en su gran mayoría lo hace Flaxo. Quizás aprovechando esa intervención en el chat, comienzo entonces por esa aclaración. Vamos entonces, si les parece, a compartir. Yo, digamos, preparé una presentación para compartirles a ustedes. Ojalá que muchos y muchas conozcan lo que es Claxo y esto solamente profundice o reafirme algunos conocimientos previos. Y para los que no conocen tanto sobre Claxo, bueno, esta será una presentación que los introduzca o que les permita aproximarse al mundo Claxo, ¿sí? Al mundo de las ciencias sociales y las humanidades, porque también Claxo ha crecido para ir no solo hacia las ciencias sociales, sino también hacia las humanidades,
y las artes, con énfasis latinoamericano y caribeño, pero con, digamos, con alcance mundial. Decía entonces que preparé una presentación para compartirles las principales líneas de trabajo de lo que es Claxo, como Yelena también decía, poder un poco pensar en las prioridades que hoy tiene Claxo en tiempos de pandemia, pero inclusive la coyuntura que vive América Latina previa a la pandemia, porque sabemos que la pandemia, lo voy a decir en unos minutos, es una visibilizadora, una amplificadora, una profundizadora de dinámicas sociales preexistentes, ¿no? Entonces hay muchas realidades que hoy vemos, que las vemos más transparentes o más claras, pero que eran previas o que preexistían, sí, a la pandemia. Y sobre la última parte de la presentación, compartirles, eso es una invitación que también me han hecho desde el CIBAM, y bueno, y Elena, Boyana y las colegas con las que estuve conversando en estos días, compartirles un poco sobre la coyuntura latinoamericana desde la perspectiva de mis investigaciones, que yo soy el director de investigación de Claxo, como bien presentó Yelena, pero también soy investigador universitario, soy docente, investigador de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina, CONICET, y entonces en esa segunda función, en ese otro, digamos, sombrero, o en ese otro rol que yo tengo, trabajo sobre juventudes, participación y desigualdades en América Latina, que creo que es un tema central en los últimos años o en la última década en el continente. Y si les parece, toda esta introducción es para que podamos dejar, me parece excelente y veo que fue bien saludada y bien recibida en el chat, esta posibilidad de que haya preguntas en vivo. A mí me encanta el diálogo, aunque van a ver que hablo mucho y no me cuesta hacer largas intervenciones, lamentablemente para ustedes eso no me cuesta para nada, pero si bien hablo mucho, también me gusta mucho dialogar e intercambiar, y creo que a pesar de la larga intervención, lo más rico en un encuentro como este es el intercambio, y eso digamos, es el diálogo posterior. Así que, pero lo que les iba a decir es que si les parece, esas preguntas las dejamos para el final, o sea, las dejamos para luego de mis dos intervenciones, para no hacer un corte. Entonces yo presento lo que es Claxo, presento algo sobre las juventudes latinoamericanas y luego abierto a las preguntas o a los intercambios que surjan, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla, espero que salga bien, a veces sale bien, a veces sale mal, pero ustedes me dicen si es que sale bien, ojalá que sí. Sí, está bien. Bien, perfecto. Entonces, Claxo, como su nombre lo indica ahí, es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Como es latinoamericano y caribeño, ¿sí? Las dos lenguas oficiales de Claxo son el español y el portugués, o el castellano y el portugués, por Brasil, obviamente, aunque Claxo también tiene producciones en francés, por Haití, por ejemplo, y otras islas caribeñas a donde se habla francés, y también tiene producciones en inglés para vincularnos con otras regiones del mundo, pero también porque hay un Caribe anglófono, ¿sí? Está Belice también, por ejemplo, en Centroamérica, y hay otros países a donde se habla lengua inglesa. Por lo tanto, si bien los dos idiomas oficiales son castellano, español, oficiales, pero también Claxo tiene producciones en francés y en inglés. Bueno, ahí entonces hay una presentación breve, sí, hay una frase en un punto, que es la mayor red global de las ciencias sociales y las humanidades con perspectiva latinoamericana y caribeña. Esto quizás es justamente para mostrarles que es una red hoy en día mundial. Esta mundialización de Claxo empezó hace unos 10 años, 15 años aproximadamente. La verdad que antes Claxo sí era una red solo latinoamericana y caribeña, y con excepciones se vinculaba con otras regiones del mundo, pero hoy en día fue algo buscado, sobre todo, lo voy a decir un poquito más adelante, pero ya que estoy adelanto con esto, sobre todo porque pensamos que era muy importante el diálogo desde una perspectiva sur-sur o una perspectiva del sur global y una perspectiva situada, pero era muy importante el diálogo de América Latina y el Caribe con otras regiones del mundo. Porque siempre decimos, y espero que nadie se, digamos, ofenda aquí, supongo que no, pero siempre es una suerte de broma o de chiste, pero que es muy real, que cuando un norteamericano o un francés o un inglés hace un congreso
a donde son todos norteamericanos o todos ingleses o todos franceses, invita a un latinoamericano, a un mexicano o a un nicaragüense o a un colombiano y ya le pone Congreso Internacional de tal cosa. Porque ellos se sienten con la atribución de ellos hablan sobre el mundo. Y los latinoamericanos siempre decimos Congreso Regional, Congreso Nacional, Congreso Latinoamericano y Caribeño. Nunca nos sentimos autorizados a hablar del mundo. O cuesta mucho. No, pero ¿cómo vas a hablar del mundo si no hay europeos, si no hay norteamericanos, si no hay canadienses, si no hay... Bueno, entonces, esto fue un esfuerzo por mostrar, por cobrar protagonismo de las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas y de cierta manera mostrar que nosotros podemos dialogar con el mundo en igualdad de condiciones. ¿Sí? Podemos dialogar con otras regiones del mundo también desde producción de teoría. América Latina no es el lugar donde no es un laboratorio para probar empíricamente teorías producidas por otros u otras, sino es un lugar también de enunciación de saberes, de teorías, de conocimientos, que en diálogo, en reconocimiento mutuo, este es un diálogo que nosotros buscamos el diálogo horizontal, lo que no queremos es un diálogo vertical o jerarquizado, pero tampoco queremos un particularismo latinoamericano, pero sí entonces desde esa singularidad y esa enunciación situada, poder dialogar entonces con otras regiones del mundo. Claxo, como ahí lo dice, voy a ir lo más rápido posible con esta parte introductoria, es una organización no gubernamental, esto es muy importante y es otra diferencia, por ejemplo, con Flaxo. Flaxo es una organización gubernamental, los directores de Flaxo de los países tienen que tener acuerdo de los gobiernos de los países, y eso de hecho trajo algunos conflictos en algunos momentos, en Flaxo Guatemala, en Flaxo México o en Flaxo Brasil con algunos gobiernos. Claxo, en cambio, es una asociación no gubernamental con estatus asociativo de la UNESCO, porque fue creada hace 53 años, en 1967, por iniciativa de la UNESCO, en un momento, década de los años 60, en un momento de gobiernos autoritarios y de dictaduras en buena parte de América Latina, como una forma de preservar o de dar un marco de refugio a los investigadores en ciencias sociales y en humanidades que no encontraban a lo mejor espacio en las universidades públicas o que eran inclusive perseguidos por algunos gobiernos. Hoy en día reúne más de 700 centros, este número crece semestre a semestre, de formación y de investigación, o sea, también investigación, pero también posgrado, en 52 países. O sea, ustedes saben que América Latina y el Caribe tienen solo 23 países. Por lo tanto, como hay 52, hay otros 21 países que son, como ya les comenté, de otras regiones del mundo. Claxo es una red y plantea el trabajo colaborativo, por eso el título de esta exposición tiene que ver con construir redes y compartir experiencias, porque Claxo propone un trabajo en red, un trabajo cooperativo, colaborativo, solidario, horizontal, entre todos sus centros miembros. ¿Sí? Es una red de iguales. Aquí hay un mapa que ustedes pueden ver, si quizás lo ven un poco pequeñito, no sé si llegan a verlo en sus pantallas de Zoom, discúlpenme, pero hay algunas cosas que por Zoom se ven más pequeñas. Yo en mi pantalla lo veo perfecto, pero seguramente ustedes lo vean un poco más pequeño. Pueden poner, seguramente les salga a la vista de, digamos, el hablante y la full screen para ver completo esto. Pero bueno, igual es solo un mapa, tampoco es algo tan importante, pero donde muestra el listado de los países y cuántas instituciones asociadas hay en cada país. Ahí lo pueden ver, está ordenado por orden alfabético, no por importancia, o sea, o no por tamaño, digamos. Los 3 países latinoamericanos y caribeños donde Claxo tiene más centros miembros son Colombia, México y Argentina. Le sigue Brasil y luego, bueno, otros países como Chile, por supuesto Cuba, Perú, bueno, muchos países centroamericanos como Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica. No voy a nombrar todos los países latinoamericanos, pero en todos ellos, en Venezuela, en Uruguay, en todos ellos hay centros asociados a Claxo, inclusive en República Dominicana, en Haití, en Panamá, en Paraguay, en Bolivia, etc. Y como ven ahí, también en otras regiones del mundo, de Europa, Estados Unidos, Canadá,
Asia, África e inclusive Oceanía. ¿Sí? Ahí van a ver que en Australia, por ejemplo, que vi que alguien saludaba, creo, desde, digamos, Australia, hay 2 centros miembros en Australia, por ejemplo. ¿Sí? 2 centros miembros que componen la red. Y luego van a ver marcas de otros colores, a donde están los investigadores asociados a Claxo, que son a través de los grupos de trabajo. Ahora les voy a contar qué es eso. Los estudiantes que participan de la formación de posgrado virtual que ofrece Claxo, y los becarios, ¿sí?, de investigación que tiene Claxo. Claxo otorga subsidios, apoyos o becas para la investigación, alrededor de unas 8 o 9 convocatorias por año realizamos. De hecho, ahora hay una convocatoria que está abierta, que está en curso, y el lunes pasado, hace 4 días, lamentablemente ya fue hace 4 días, cerraron 2 convocatorias que estaban también abiertas, pero ahora hay una convocatoria a becas sobre Estado y democracia, que cualquiera de ustedes, si se vincula a un centro miembro Claxo, puede postular y puede participar de ella. Bueno, aquí están los objetivos de Claxo, que no los voy a leer, ustedes lo pueden ver. Yo le puedo mandar luego al Sibam, a Yelena, a Boyana, o a quien ustedes indiquen esta presentación para que ustedes la tengan y la puedan compartir, pero los objetivos tienen que ver con esto que yo les decía. Quizás algo que quiero remarcar, además de los vínculos sur-sur, por supuesto, de una perspectiva del sur global, tiene que ver con que Claxo también se plantea no como una institución solamente académica, o solamente científica, o solamente universitaria, sino que nos planteamos mucho tender puentes, establecer diálogos con la política pública y con el movimiento social. Es decir, organizaciones sociales, decisores de política pública e investigadores académicos intelectuales trabajando en red, en problemas compartidos y en intercambios conjuntos o comunes. Eso es uno de los objetivos fuertes que tiene Claxo, trabajar junto con política pública y junto con organizaciones de la sociedad civil. No solamente es una red académica o científica, aunque la mayoría de sus integrantes son universitarios, son académicos o son científicos. Los 10 ejes centrales de Claxo, que yo luego se los voy a resumir en 5 en realidad, pero ahí están como las 10, luego voy a decir 5, acá hay 10, las 10 líneas centrales que tiene Claxo para trabajar, vinculado con desigualdades, vinculado con racismo y con discriminación, tanto digamos, étnica como de género, vinculado con cuestiones de migraciones, con educación pública en tanto defensa al derecho a la educación, con procesos de paz, con democratización del conocimiento y open access, acceso abierto, con cuestiones de seguridad ciudadana y violencia, cuestiones de infancias y juventudes, cuestiones de movilización o participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia, y cuestiones vinculadas con desarrollo y con ambiente o con medio ambiente. Son los 10 temas o las 10 líneas principales sobre las cuales trabaja Claxo, que ahí hay 5 como que han condensado un poco estas 10, que luego sobre el final de la presentación se las voy a enunciar. Bueno, aquí hay como una especie de red, no sé si de red conceptual, pero de esquema, como una infografía, un esquema de los principales programas de Claxo, que yo luego se los puedo ampliar, perdón. A eso yo me refería, ¿sí? Por un lado, el programa, voy por orden, los nombro rápidamente y luego profundizo en algunos de ellos. Por un lado, el programa de cooperación sur-sur, que es un programa que tiene Claxo para promover específicamente la cooperación sur-sur, que sabemos que si no la promovemos con herramientas específicas es muy difícil de lograr. Cooperación sur-sur es sobre todo cooperación entre América Latina, África y Asia. Claxo tiene acuerdos de trabajo con el Consejo Africano de Ciencias Sociales, CODESRIA, tiene acuerdos de trabajo con el Consejo Árabe de Ciencias Sociales, con el ACSS en las siglas en inglés, que es el Consejo Árabe de Ciencias Sociales, tiene acuerdos de trabajo con la Academia China de Ciencias Sociales, con CAS, también por sus siglas en inglés, y tiene acuerdos de trabajo con otras instituciones en la India, en el sudeste asiático y en Australia, por ejemplo, digo, para ver estos diálogos que se proponen como diálogos sur-sur. Luego está el programa de grupos de trabajo,
que es un programa muy importante. Yo les decía que estoy a cargo de la Dirección de Investigación de Claxo. Investigación tiene sobre todo dos programas a su cargo, que son el de grupos de trabajo y el de, digamos, promoción de la investigación o becas y convocatorias. El de grupos de trabajo es un programa muy importante porque tiene que ver con promover la formación de subredes temáticas que produzcan conocimiento alrededor de un problema específico. ¿Sí? Vamos a ver hoy en día, ahí dice 110 porque incluye a otros grupos especiales, pero en realidad los grupos aprobados por concurso, estos grupos duran 3 años y son aprobados por un concurso internacional abierto y público. Los grupos aprobados son 90 grupos de trabajo, ¿sí? Que integran a casi 5.000 investigadores, decisores de política pública y organizaciones de la sociedad civil, justamente en 30 campos temáticos. Sí, eso es muy importante, luego se los voy a amplificar un poquito. Luego está, bueno, la Escuela Latinoamericana de Políticas Públicas tiene que ver con formación de agentes, decisores de política pública. Claxo forma fiscales, forma jueces, forma funcionarios públicos en diferentes temas y en diferentes escalas o niveles. El programa de promoción de la investigación, que es el programa de becas y convocatorias para dar apoyo específico a investigaciones en temas prioritarios. El programa de comunicación, en el programa de promoción de la investigación es donde yo les digo que hay becas abiertas todo el tiempo, que les invito a consultar el sitio web de Claxo para ver cuál está abierta ahora. Ahora hay una convocatoria abierta. En realidad hay dos, perdón que yo dije solamente una. Es una convocatoria abierta a investigaciones sobre Estado y democracia y una convocatoria abierta para presentar ensayos, para presentar trabajos terminados acerca de dos pensadores caribeños muy importantes, que son Eric Williams y Juan Bosch. ¿Sí? Se cumplen 50 años de las obras principales de Juan Bosch, que es un intelectual de República Dominicana, que por supuesto ya falleció, y de Eric Williams, que es un intelectual de Trinidad y Tobago. Los dos pensaron mucho el Caribe, y entonces hacemos en memoria o en homenaje a ambos una convocatoria de trabajos, de ensayos, de trabajos terminados, para editar un libro luego con los ensayos ganadores. Continúo entonces con el programa de comunicación, que es muy importante en Claxo, y yo diría cada vez más importante, porque obviamente Claxo se propone no solo producir conocimiento, sino también lograr incidencia con ese conocimiento producido, y la incidencia en principio se logra con buenas estrategias de difusión, de comunicación y de información, hoy en día sobre todo digitales, y sobre todo en lo que tiene que ver con las redes sociales, con los sitios web, y también con otros lenguajes, como el lenguaje audiovisual o el lenguaje radial. Hoy Claxo produce podcast y tiene un canal de televisión web, como ahí lo pueden ver, que se llama Claxo TV, y un canal de emisiones de radio o de audio que se llama Claxo Radio. La red de posgrados es muy importante también, porque de la red de posgrados, Claxo hoy tiene más de 700 posgrados en red en América Latina y el Caribe, y de esa red depende toda la formación virtual que brinda Claxo. Toda la formación que ofrece Claxo a nivel virtual depende de este programa muy importante en Claxo, que yo no dirijo, que es otra dirección que la dirección de formación. Yo soy de la dirección de investigación, la dirección de formación, que se ocupa entonces de la educación virtual, de la capacitación virtual y de la formación virtual, que obviamente en tiempos de pandemia es muy importante porque estamos todos o la mayoría en teletrabajo y comunicándonos desde nuestros hogares, pero quizás enfatizar que Claxo trabaja en educación virtual de hace 23 años. Comenzó en 1997 con la educación virtual, cuando casi nadie apostaba a la educación virtual y muchos pensaban que la educación virtual era de segunda, de mala calidad, o era una especie de divulgación de la educación real, digamos, que era la presencial. Pero bueno, ya en 1997 Claxo se dio cuenta
que la herramienta virtual era una herramienta válida en educación. Yo, por supuesto, que no estaba en Claxo, soy grande, pero no tanto. Sí, hace 23 años, obviamente había nacido, pero era joven, ¿sí? Pero bueno, Claxo tiene, por supuesto, una historia que me antecede, obviamente, y entonces comenzó en 1997 con la formación virtual, justamente apostando también a que es una herramienta para democratizar el acceso al conocimiento, porque muchos estudiantes virtuales de Claxo son de comunidades campesinas, son de comunidades indígenas, que a veces tienen conectividad 2 horas o 4 horas por semana, y que no podrían acceder a esos conocimientos, a esos contenidos, si no fuese gracias a la educación virtual, porque están en lugares muy alejados, porque los gobiernos de sus países no se ocupan de garantizarle el derecho a la educación a esas personas, y casi su única herramienta, no solo en pandemia, antes de la pandemia también, es el acceso a contenidos digitales o a contenidos virtuales. Luego está todo lo que tiene que ver con la biblioteca virtual de Claxo, con la campaña de promoción del Open Access, del acceso abierto al conocimiento. Claxo es también socio fundador de muchas plataformas internacionales, Dora, Amelica, bueno, muchas declaraciones, ¿sí? Que se fueron produciendo, la de San Francisco y tantas otras, defendiendo el acceso abierto, público y gratuito al conocimiento. Conocimiento producido con dineros públicos debe ser accesible en forma pública, gratuita, abierta y colaborativa a todos, y obviamente esto entra en tensión con muchas plataformas comerciales que o le cobran al autor por publicar, lo cual tampoco es acceso abierto al conocimiento, o le cobran al lector por acceder. Cualquiera de las dos estrategias, al menos Claxo las critica como formas de mercantilización del conocimiento y de no garantía de un conocimiento en acceso libre, abierto, colaborativo, ¿sí? Y por supuesto gratuito. Luego todo lo que tiene que ver con la biblioteca virtual de Claxo, que tiene más de 40.000 títulos en acceso abierto, tiene 12 millones de consultas por año, más o menos 1 millón por mes, o sea, es altamente consultada. Y el área de producción editorial, también muy importante. Y por último, el sistema latinoamericano de evaluación universitaria, que tiene que ver con la evaluación del conocimiento, la evaluación de la ciencia y la evaluación de la educación superior, desde otros paradigmas u otros parámetros que no sean los hegemónicos o no sean los dominantes. Voy avanzando un poquito. Bueno, acá hay unas cifras de Claxo que si las quieren compartir o ver, para ver un poco la dimensión de la red Claxo. Eso a veces nos gusta no por vanidad, no por vanidosos o por autorreferenciales, sino para que se vea un poco la dimensión que tiene Claxo en su trabajo cotidiano, que a veces no tomamos dimensión, porque esto se va haciendo día a día, es un trabajo de equipo, un trabajo colectivo, pero ahí ustedes pueden ver entonces las diferentes, digamos, números o estadísticas que tiene Claxo. Por ejemplo, en Claxo TV, ¿sí? Hay más de 7 millones y medio de visualizaciones, ¿sí? En su canal de YouTube. Esto muestra un poco que cuando una producción de ciencias sociales puede ser accesible a 7.500.000 personas. Nunca, sí, lamentablemente, ojalá que sí, pero eso no sucede. Lo mismo las 30 millones de bajadas. Estos son datos, perdón, quizás no lo puse, del periodo, es de 4 años, ¿sí? Del periodo 2015-2019. Esto quizás hay que incluirlo, ¿sí? Para que se entienda un poco la dimensión de estas cifras, pero no por ser de 4 años son menos importantes o menos trascendentes. Bueno, más cifras entonces, con algunas cuestiones de alianzas, con los estudiantes, con los coloquios, con las publicaciones, en fin, con diferentes cuestiones. Y entonces ahora vamos a hacer un rápido recorrido, lo más breve posible. Llevo hablando unos 20 minutos, yo pensaba hablar una media hora, 35 minutos de esto y unos 15 minutos del segundo tema, que tiene que ver con recorrer estos programas, ¿sí? En primer lugar, el programa de grupos de trabajo, que es uno que está en la dirección de investigación que yo coordino, que tiene que ver justamente con estimular la formación y la consolidación de redes de investigación regionales e internacionales, como les decía, tendiendo puentes entre la academia,
las políticas públicas y los movimientos sociales en base al diálogo de saberes, o sea, en base al reconocimiento mutuo, sabiendo que el conocimiento no es patrimonio exclusivo, no es monopolio de las universidades, sino que en el movimiento social y en las políticas públicas también hay conocimiento, también se produce conocimiento y es necesario ponerlos en diálogo desde iniciativas de reconocimiento mutuo entonces. Bueno, aquí hay algunos objetivos que los voy a pasar rápidamente, ¿sí? Porque ustedes luego pueden verlos, pero fundamentalmente esto tiene que ver con la composición o la conformación, mejor dicho, de los grupos de trabajo. Hoy en día hay 90 grupos, que ahí los tienen todos nombrados, no hace falta, es medio un despropósito nombrar a los 90 grupos porque no van a alcanzar a leerlos. Toda esta información está toda disponible en nuestro sitio web, www o www, según los idiomas, .claxo.org. En ese sitio web, claxo.org, está toda esta información en acceso abierto y disponible públicamente, pero entonces rápidamente son 90 grupos de trabajo distribuidos en 30 campos temáticos distintos. Hay muchos grupos sobre diferentes temas, sobre ambiente, sobre economía, sobre educación, sobre género, sobre juventudes, sobre democracia, sobre integración regional, sobre política internacional, sobre salud pública inclusive, sobre deporte y sociedad, sobre arte, bueno, cuestiones más vinculadas con las epistemologías del sur, con las metodologías de la investigación, con la economía popular. Bueno, ahí tienen toda la lista que por supuesto es muy grande, temas indígenas, rurales, campesinos, por supuesto también, temas afro, ¿sí? Temas de igualdad racial o de no discriminación, de afrodescendencias, de negritudes, en fin, muchos temas que ahí los pueden tener, más o menos unos 4.200 integrantes, la mayoría mujeres, ¿sí? Ahí pueden ver que casi 6 de cada 10 integrantes de los grupos de trabajo son mujeres, provenientes de 55 países de los 5 continentes. Más sobre los grupos de trabajo, que lo voy a pasar rápidamente. El segundo programa que les quiero compartir, no les voy a compartir todos los que nombré antes, no se asusten, seleccioné algunos más importantes. El segundo programa es el de promoción de la investigación, también llamado programa de becas y convocatorias, que justamente lo que se propone es promover la producción de conocimiento en el campo de las ciencias sociales y las humanidades a partir de la investigación en temas prioritarios de la agenda regional y la agenda global, con énfasis en los países de menor desarrollo de las ciencias sociales en América Latina. Y ahí, por ejemplo, regiones como la centroamericana, regiones como el Caribe insular, quizás excepto Cuba, pero Dominicana, Haití, Puerto Rico, el Caribe anglófono, Paraguay, Bolivia, son países prioritarios o son zonas prioritarias donde Claxo intenta concentrar los esfuerzos por campos académicos, al menos en ciencias sociales y en humanidades, mucho menos desarrollados, mucho menos fuertes que en otros países latinoamericanos y caribeños. Y ahí está entonces lo que tiene que ver con las convocatorias que se fueron haciendo. Estos datos, como yo les dije, son de 2015-2019, son datos de 4 años. Como yo les decía, hay aproximadamente entre 8, 9 o 10 convocatorias por año. Bueno, por eso en 4 años hubo 60 y pico, porque hay a veces que hay 12, 11, según los años. Y estos son datos, como ya les dije, de 4 años, y algunas de las convocatorias más importantes de los últimos tiempos, que las tienen ahí en gráficos y en imágenes para que las puedan ver más fáciles. El tercer programa que les quería compartir, como les dije, es el programa de formación, o también llamado Red de Posgrado, que se propone la cooperación académica entre los posgrados. Los posgrados en América Latina, seguramente también en Europa y en los Balcanes, están muy acostumbrados a competir por recursos, a competir por matrícula, a competir por estudiantes. Nosotros en Claxo intentamos promover la cultura de la colaboración y la cooperación entre los posgrados. No la competencia, sino la colaboración, y entonces desde esta red colaborativa de posgrados también se dictan, ahí está, diferentes iniciativas de formación virtual en 3 formatos: seminarios, diplomados o diplomaturas y especializaciones.
O sea, Claxo no da maestrías y no dicta doctorados por sí mismo, porque eso lo hacen sus centros miembros, las universidades, Flaxo misma dicta maestrías y doctorados, pero sí Claxo dicta por sí mismo seminarios virtuales modulares que duran 3 meses, diplomas, diplomados, diplomaturas y especializaciones. Ahí hay algunos ejemplos de cuestiones de género, cuestiones de medios y política, cuestiones vinculadas con infancias y juventudes, con temas raciales y otras que se van ofreciendo. Y ahí está el gran crecimiento que tuvo en los últimos 4 años la matrícula de posgrado de Claxo, y obviamente que este crecimiento aumentó mucho, o se mantuvo, mejor dicho, mucho en el último semestre, por la situación de pandemia, de retracción de lo público, de confinamiento, de imposibilidad en la mayoría de los países de educación superior, al menos la universitaria, imposibilidad de hacerla en forma presencial. El programa Sur-Sur, que nos parece también muy importante, que es un programa justamente que busca la cooperación entre América Latina, ¿sí? Asia y África. Ahí está entonces algunas de las instituciones con las que trabajamos, como CODESRIA, que yo ya les conté, el Consejo Árabe de Ciencias Sociales y la asociación IDEAS, o IDEAS, pero en realidad es una sigla en inglés, IDEAS, que es de la India, ¿sí? De la India, China, Consejo Árabe, el mundo africano, son regiones, o bueno, países, en algunos casos son países como China o la India, muy, muy grandes, en otros son continentes o regiones, como el caso del Consejo Árabe o de África, con los que Claxo coopera, ¿sí? Y establece también vínculos de cooperación, intercambio académico, proyectos conjuntos, etcétera. Lo que tiene que ver, como ahí está, la evaluación de la investigación y la docencia en ciencias sociales, que también nos parece muy importante, por supuesto. Quizás voy a pasar esto, digamos, por alto, pero sí que es importante poder pensar cómo evaluamos las ciencias sociales y las humanidades, porque si queremos transformar los modos de producir conocimiento, también hay que transformar los modos de evaluar ese conocimiento, porque sabemos que los investigadores y las universidades somos, entre comillas, como muy hijos, digamos, o muy proclives a adaptarnos a las tendencias de la evaluación. Dime cómo voy a ser evaluado y te diré qué tipo de investigación haré. Por lo tanto, si cambiamos la estrategia de evaluación, es un modo también de incidir en la transformación de las estrategias de producción de conocimiento, al menos en América Latina y el Caribe. Evaluación pensada desde las ciencias sociales y las humanidades, y no reproduciendo recetas de las ciencias exactas, biomédicas o naturales. Hay un foro latinoamericano de evaluación científica que Claxo creó hace 2 años. Ahí están sus siglas y su logo. Todo esto está en el sitio web. Ustedes pueden entrar al sitio web y buscarlo, ¿sí? Bueno, acá están algunos aliados justamente de la evaluación científica que tiene Claxo. Y por último, quizás para cerrar y para conectar con los temas más actuales, Claxo creó, a partir de la pandemia por coronavirus, creó el Observatorio Social Pensar la Pandemia, ¿sí? Que hoy en día tiene más de, bueno, acá están las dimensiones de este observatorio. Hoy en día tiene más de 300 artículos, ¿sí? Producidos por investigadores de la red Claxo en estas dimensiones: educación, cultura, generaciones, género, raza, etnia, salud, territorio, movilidad, trabajo, ingresos, violencias, economía, procesos políticos y sociales, geopolítica y situación internacional, para pensar la pandemia desde perspectivas situadas y aportar comprensión a las dinámicas sociales que estamos viviendo en el último tiempo. Bueno, el acceso abierto al conocimiento, que quizás lo voy a pasar porque ya lo mencioné antes. Claxo está en todas las redes sociales, como podrán ver ahí, con una relativamente alta tasa de seguidores o de amigos. En realidad estas cifras están un poco atrasadas porque ayer celebramos los 50.000 seguidores en Instagram. Ya hay 50.000 seguidores en Instagram, hay más de 400.000 seguidores en Facebook y hay unos 60.000 seguidores en Twitter, ¿sí? Que son las 3 redes sociales principales que usa Claxo, aparte de usar el YouTube, por supuesto, y el WhatsApp para otras comunicaciones. Aquí está YouTube, por ejemplo. Tenemos más de 35.000 suscriptores
a nuestro canal de YouTube. Todos son redes o son canales a donde se difunden contenidos producidos por la red Claxo, por los investigadores y las investigadoras o por los centros miembros de la red Claxo. Esto quizás lo voy a pasar, esto para ver un poco la relevancia internacional que tiene Claxo en un ranking de think tanks que se hace cada año. Ahí van a ver que, por ejemplo, estamos entre los 8 mejores think tanks de América Central y América del Sur y 107 en el ranking global, pero piensen que está 107 entre 8.000 think tanks que se han evaluado. Claxo es el número 107, no parece muy alto, pero sí sabemos que son 8.000 los think tanks evaluados y que obviamente Claxo, si bien publica en inglés, la mayoría de las publicaciones no son en inglés y este ranking es hecho por Pensilvania. Bueno, creemos que está bastante bien rankeada. Ahí podrán ver otros indicadores. Esto simplemente es para ver una relevancia internacional, pero por supuesto que Claxo no se basa en rankings porque justamente criticamos el análisis meramente cuantitativo de las ciencias sociales y las humanidades. Bueno, y esta fue nuestra última conferencia, que hacemos una conferencia cada 3 años, la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. ¿Sí? Esta fue en Buenos Aires en noviembre del 2018. Cada 3 años se cambia la sede de la conferencia. Fue en Medellín, Colombia en 2015, fue en Ciudad de México, México en 2012, fue en Cochabamba, Bolivia en el 2009 y así para atrás. No voy a ir para atrás por 53 años, pero digo, cada 3 años se cambia el país. En noviembre del 2021, más que para contarles lo que hicimos, es para hacerles una invitación. Noviembre de 2021 va a ser la próxima Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en Ciudad de México nuevamente, en la sede de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Están todas y todos invitados. Noviembre de 2021, falta 1 año y medio. Ojalá, por supuesto, que para esa fecha ya haya nuevamente tránsito internacional y podamos volver a encontrarnos en forma presencial para compartir todas y todos. Entonces, con esto termino lo que es Claxo. Ahí está nuestro sitio web. Quizás comentándoles que en la situación de pandemia, Claxo adoptó varias medidas, no se las voy a contar todas porque ya aparte estoy agotando el tiempo. Por supuesto que tomó muchas acciones y muchas herramientas para acompañar a los investigadores de la red, tanto a los grupos de trabajo como a los becarios. Claxo tomó iniciativas para acompañar a los centros miembros, para, por ejemplo, contrarrestar la desigualdad de género en la ciencia. Hay estudios que muestran que con la pandemia y como muchas mujeres están cuidando a sus hijos, a sus padres, ancianos o a enfermos, ha bajado mucho la posibilidad de producción de las mujeres científicas y al contrario ha subido la de los varones científicos. Por lo tanto, Claxo también tomó iniciativas para contrarrestar la desigualdad de género en la ciencia. Bueno, el observatorio Pensar la Pandemia, que nos parece también un espacio interesante para aportar comprensión al momento que vivimos y no solamente estar bombardeados por información, sino aportar capacidad crítica, comprensión e interpretación. Y entonces estamos trabajando ahora en 5 dimensiones fundamentales, ¿sí? Esas 10 se han condensado en 5, que tiene que ver con cuestiones de desigualdades sociales enfocadas desde un punto de vista multidimensional e interseccional, desigualdades de género, generacionales, territoriales, de raza, etnia, culturales, educativas y laborales, vinculadas con migraciones, diversas desigualdades sociales, sobre todo quizás una de las más importantes es la de género, pero no la única, por supuesto. La racial es muy fuerte en América Latina o étnica, y la educativa ha sido muy fuerte o ha recrudecido con la pandemia. Segundo eje, cuestiones vinculadas con ambiente, con medio ambiente, con cambio climático, con recursos naturales. Claxo tiene ahora un proyecto sobre el Amazonas en funcionamiento, tiene otro proyecto sobre sistemas de agricultura agroecológica
en pequeñas comunidades campesinas, es otro proyecto que hoy tiene Claxo en funcionamiento. Entonces, cuestiones de ambiente, de recursos naturales, de cambio climático, muy importantes. En tercer lugar, cuestiones vinculadas con violencias y construcción de paz. Ahí vi que hay una conferencia, creo que mañana o algún día de la semana próxima, ahora no retuve el día, pero que habla de América Latina como la región más violenta del mundo. Y ahí es una paradoja, porque América Latina, a ver, mejor dicho, hay dos concomitancias o confluencias. América Latina es la región más desigual del mundo, no la más pobre que es África, pero sí la más desigual del mundo, y una de las más violentas del mundo. Pero digo una paradoja porque a pesar de ser la más violenta del mundo, es casi la única región que no tiene guerras civiles, que no tiene guerras internas o no tiene guerras entre países. Por lo tanto, es la más violenta, pero es una región de paz, entre comillas, es decir, no se visibilizan conflictos abiertos entre países, y si bien muchos países tienen conflictos políticos internos, Colombia, Bolivia, y otros países, Nicaragua y otros países, no hay guerras civiles declaradas, como hubo en muchas regiones de Europa, de África, inclusive de Asia, o como hay conflictos entre países en muchas otras regiones del mundo. Por lo tanto, es la región más violenta, pero una región sin conflictos armados abiertos, con lo cual es una paradoja que nos tiene que llevar a mirar muy de cerca esta cuestión de violencia y de seguridad. En cuarto lugar, cuestiones de migraciones, ¿sí? Movilidad humana y migraciones. Sabemos que es un continente con alta migración, sobre todo sur-norte, ¿sí? Pero también hacia el sur, por ejemplo, de Venezuela hacia países de Sudamérica, pero muy fuerte desde Sudamérica y Centroamérica hacia el norte. Por supuesto que Europa también conoce lo que tiene que ver con la densificación o la intensificación de los flujos migratorios. Y por último, cuestiones de democracia, sociedad, Estado y amenazas a la democracia. Sabemos que también la América Latina es una región muy inestable en cuanto a sus procesos políticos, y también creemos que hay que tomar en cuenta estas cuestiones vinculadas con democracia. Bueno, yo me quedaría acá en cuanto a Claxo, cerraría acá ya hablando casi 35, casi 40 minutos, 38 minutos creo que hablé exactamente, pensaba hablar media hora, me pasé como 8 minutos de lo que tenía previsto, y entonces ahora les voy a compartir algo acerca del proceso latinoamericano. Bueno, aquí por suerte hay muchos y muchas latinoamericanas, latinoamericanos y caribeños, así que podrán casi conversar conmigo y por supuesto podemos disentir en los análisis. Aquí yo no les hablo tanto como director de investigación de Claxo, sino que les voy a hablar más como profesor e investigador universitario de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy profesor en 2 facultades de la Universidad de Buenos Aires y también, como decía, soy investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, CONICET. Yo creería que es muy importante poder pensar que América Latina vivía un proceso de movilización política, sobre todo Centroamérica y Sudamérica, pero creería que también algunos países caribeños como República Dominicana, como Haití, como Puerto Rico, inclusive algunas regiones de México, vivían un proceso de movilización política, de convulsión social y convulsión política previo a la pandemia. ¿Sí? Sabemos el octubre de 2019 en Ecuador, las movilizaciones persistentes en Chile, y así podemos seguir, digo, no quiero ser muy largo, podemos seguir con diferentes expresiones de una gran movilización social, una convulsión social, una agitación social fuerte en la región previo a la pandemia, por supuesto. Y uno de los principales protagonistas de esa movilización, de esa dinámica social conflictiva o contingente, o mejor dicho, perdón, contenciosa, disculpen, conflictiva y contenciosa, fueron las juventudes, o son las juventudes. Las y los jóvenes son activos protagonistas de las movilizaciones sociales latinoamericanas y caribeñas. Por lo tanto, muchos investigadores proponemos que hay un abordaje, hay una perspectiva, hay un ingreso generacional a donde lo juvenil no es solo algo vinculado con la edad, no es algo solo biológico o un dato que describe un proceso, sino que uno puede, a partir del abordaje juvenil o generacional, comprender muchos elementos de estas movilizaciones.
Y aquí creo que es muy importante 3 o 4 cosas que las voy a decir muy rápido para luego dar paso a los intercambios y a las preguntas que tienen que ver, por un lado, con las desigualdades sociales, que yo ya les mencioné en Claxo, desigualdades sociales multidimensionales e interseccionales, a donde las juventudes, también las infancias, pero sobre todo las juventudes, son, digamos, un grupo social que vive en condiciones de extrema desigualdad. Muchos indicadores sociales, desempleo, por ejemplo, precarización laboral, acceso a la salud, ¿sí?, empeoran entre las juventudes. O sea, los jóvenes son más desempleados que el desempleo general, tienen peor acceso a la salud que la condición general. Bueno, por supuesto que las mujeres jóvenes también, ahí por eso que hay intersecciones, ¿sí? Mujeres jóvenes negras, mujeres jóvenes indígenas, mujeres jóvenes campesinas, se van degradando los indicadores a medida que vamos como complejizando esta trama de las desigualdades. Uno puede hablar de una trama social de las desigualdades en América Latina, donde las juventudes producen sus mundos de vida en condiciones de profunda y de extrema desigualdad. ¿Y por qué traigo esto? No solo porque me parece interesante este abordaje de las desigualdades generacionales para ver no estados fijos como pobreza, exclusión, que es un estado fijo del que se sale o se entra, sino una perspectiva más relacional, un entre, ¿no? La desigualdad me hace ver el entre, me hace ver la relación entre y no tanto los estados fijos o una perspectiva más dicotómica o más binaria. Es una perspectiva un poco más dinámica, no tan binaria, que permite trazar varios matices y varias complejidades. Y entonces digo, ¿por qué traigo esto? Porque muchas movilizaciones como la chilena, con un gran protagonismo estudiantil y juvenil, se ve que tiene que ver mucho con la profundización o con el crecimiento, iba a decir, de las desigualdades sociales. De hecho, muchos autores analizaron las movilizaciones chilenas que todavía persisten en pandemia como movilizaciones de la desigualdad. O sea, la creciente desigualdad en países como Chile, pero también como Brasil, como Colombia, como Honduras, como Guatemala, como Nicaragua o como México, han provocado diferentes movilizaciones y una desigualdad multidimensional porque también tiene que ver con lo educativo en situación de pandemia. La virtualización de la educación desnudó, puso al descubierto muchas desigualdades sociales, educativas y generacionales. También con la desigualdad laboral, la precarización laboral es muy importante en este subcontinente y la desigualdad vinculada con territorios. Hay 2 procesos juveniles que me parece importante poder pensarlos, que son los procesos de segregación, o sea, de separación espacial, ¿sí?, de confinamiento, pero no confinamiento por la pandemia, por el coronavirus o por la cuarentena, confinamiento por una suerte de desplazamiento de algunos jóvenes, sobre todo de sectores populares, a ciertos barrios, en general barrios periféricos, barrios de los suburbios de las grandes ciudades, y un confinamiento a esos jóvenes, si van a otras áreas más residenciales, son vistos como amenaza, como peligro, como posibles ladrones o como posibles, causantes de disturbio del orden público. Y un segundo proceso tiene que ver con el proceso de estigmatización, que tiene que ver con desacreditar o con depositar todos los males sociales en un modo de ser juvenil específico, ¿sí? O sea, desacreditar formas de ser, estar y producirse como jóvenes ante otros. Figuras de desacreditación o de estigmatización social de las cuales las juventudes son en gran parte uno de los principales receptores o de los principales sujetos que están también configurados y producidos por esta estigmatización. Por lo tanto, desigualdades, estigmatizaciones, precarizaciones, segregaciones, como elementos que signan las condiciones de vida juveniles, pero por supuesto que no todo es negativo, porque empecé hablando del protagonismo juvenil en la dinámica social latinoamericana y creería que eso es lo importante para poder pensar y rescatar. Hay 3 cuestiones, y con esto cierro, que yo creo que es muy importante para encarar el trabajo con las juventudes, que tiene que ver con reconocer, escuchar y visibilizar. Las juventudes son muy habladas, pero poco escuchadas. Son muy producidas por otros, pero poco reconocidas como productores.
y son muy descalificadas y poco visibilizadas, son muy ignoradas o silenciadas y poco visibilizadas. Por lo tanto, escuchar, reconocer y visibilizar son tres operaciones o tres dimensiones que sobre todo el mundo adulto, porque también creo que hay que visibilizar lo que muchos autores llaman adultocentrismo, así como hablamos de una sociedad machista, patriarcal o desigual, donde las mujeres están oprimidas, así como hablamos de una sociedad racista y discriminadora, también creo que hay que hablar de una sociedad adultocéntrica, donde muchas decisiones que podrían estar en manos del mundo juvenil están en manos del mundo adulto. Y eso se naturaliza. Las mujeres han logrado conquistar, y eso creo que es un avance muy importante, si bien falta mucho, han logrado conquistar que los estudios de género o las políticas públicas, mejor dicho, de género, o sea, las decisiones sobre género tienen que ser tomadas con protagonismo de las mujeres. Eso es una conquista y hoy en día creo que es un punto de partida, al menos en la mayoría de los países, que no se discute, ¿sí? Si yo quiero hacer una comisión de género de esta cuarta escuela y llamo a 4 varones, seguramente muchos me van a decir, pero ¿cómo ustedes 4 van a hacer la comisión de género de esta cuarta escuela? Hace falta una diversidad, hace falta una voz de mujeres. Bueno, lo mismo no sucede con las juventudes. Yo estoy seguro que si yo, que ya tengo 44 años, y claramente no soy joven por mi rol social también, llamo a 4 personas cualquiera para conformar una comisión de juventudes, a muy pocos les va a llamar la atención. Es más, como yo soy investigador en juventudes, hasta lo van a saludar, hasta pueden verlo con buenos ojos, porque hay una naturalización que las juventudes no están preparadas para asumir el destino en sus propias manos. Y dependen del mundo adulto para cuando en el futuro estén preparadas, asumirán responsabilidades. Pero las juventudes en el aquí y en el ahora son muy habladas, muy producidas, muy ignoradas, muy silenciadas, pero poco escuchadas, poco reconocidas y poco visibilizadas. Y creería que eso es un desafío muy importante para la academia, para las políticas públicas y, por supuesto, para los movimientos sociales y la dinámica social. Bueno, ahora sí, termino entonces con esto. Me quedaron muchas cosas por decir y por compartir con ustedes, pero prefiero entonces ya, ahora sí vengo hablando hace casi 50 minutos en total, ¿sí? Entonces prefiero silenciar ahora y estar atento a sus consultas, intercambios o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. De verdad, un placer escucharte. Gracias por esta presentación inspirativa y espero que abramos una puerta más hacia Claxo y que también con este diálogo de esta noche, bueno, comencemos a construir una nueva puente entre América Latina y Serbia y los Balcanes. Bueno, yo voy a poner solamente una pregunta para que la gente pueda continuar con sus intervenciones. Relacionado con la última parte de tu ponencia y tomando en cuenta una conversación que hace unos meses realizó nuestro amigo y profesor Dejan Mihailović de México, hizo una entrevista con Franco Bifo Berardi y entre otras cosas hablaron sobre esta situación que vivimos y salió una pregunta y si por favor podría dar tu opinión y si tiene que ver con la juventud y mucho. ¿Qué opinas? ¿Cómo vamos a salir del miedo a la cercanía en este periodo? ¿Quién sabe cuánto más va a durar? Gracias y después, por favor, me gustaría invitar a mi colega Boana para que siga con las preguntas. Muchas gracias, Yelena. Yelena, muchas gracias. Sí, a ver, creería, bueno, acá mientras tú hablabas, disculpa, pero estaba viendo muchas intervenciones, bueno, por supuesto que agradezco todos los saludos y todas las felicitaciones, muchas gracias, y hay muchas preguntas vinculadas con Claxo que si hay tiempo podré responder, y si no seguiremos intercambiando.
bueno, y algunas preguntas también vinculadas con lo que yo planteaba sobre América Latina o sobre las juventudes. Con lo que tú preguntabas, sí, a ver, creería que a ver, no tengo una respuesta, ¿no? Sin duda, pero sí creería que esta pandemia, también en lo que puede parecer una paradoja, colocó en tensión la dinámica presencial y la dinámica virtual. Es decir, veníamos de una inercia en la investigación, pero también en muchos sentidos comunes, a donde pensábamos que estábamos en un mundo que iba hacia una plena o total digitalización. De hecho, muchas veces digamos, hablaba de las revoluciones por Twitter, en el norte de África, en Egipto, ¿no? O que los indignados solo se vinculaban por redes sociales, o sea, toda una cuestión de sobreestimación de lo digital y las redes sociales. Esto no quiere decir que lo digital no tenga importancia en el mundo contemporáneo. Tiene una importancia central en el mundo contemporáneo. Pero sí quiere decir que creo que estábamos subestimando lo presencial, la potencia de lo presencial. Tú traías a David Harvey, creo, y yo traigo a otra autora también muy importante. David Harvey, por supuesto que no es latinoamericano, que es norteamericano, pero escribe mucho sobre América Latina, de hecho vivió en Ecuador un tiempo. Y yo traigo a otra autora, sí latinoamericana, que se llama Rita Segato, muchos la deben conocer, y ella planteaba la potencia del abrazo, o sea, cómo esta pandemia, esta cuarentena, esta retracción, este confinamiento, nos hizo ver lo que necesitamos, la presencialidad. ¿Cuánto la necesitamos? Y sobre todo son los jóvenes, los que reclaman y necesitan formas presenciales de sociabilidad. El abrazo, el beso, el estrechar la mano, el mirarse a los ojos, el contacto piel a piel, y no solamente un contacto amoroso o de pareja, un contacto afectivo, emocional, corporal, ¿sí? Entonces yo creería que toda esta cuestión de lo vincular, de lo emocional, de lo afectivo, de lo corporal, se ha visibilizado mucho con la pandemia, y yo no creo, si bien es cierto que muchas de las formas de gobernanza hoy en día tienen que ver con la gobernanza a partir del miedo, o sea, con infundir miedo para poder controlar poblaciones o para poder gobernar poblaciones, yo no creo que esta cuestión de el temor a la cercanía haya llegado para quedarse. En todo caso, podrá haber estigmatizaciones, prejuicios y discriminaciones que profundizan lo anterior. Yo no quiero ser largo para que quede tiempo para otras preguntas, pero hace poco, por ejemplo, en Brasil salieron artículos que hablaban de que los jóvenes negros eran acusados de ser portadores del COVID-19, como si por ser jóvenes o por ser negros tuvieran más probabilidad de tener COVID-19 que un adulto blanco, por ejemplo, ¿no? Y en Inglaterra lo mismo, había toda una discusión fuerte, muchos lo deben saber, ¿sí? Digamos, en UK había una discusión fuerte porque supuestamente había una prevalencia del coronavirus entre la población afro o negra que vivía en el Reino Unido, en Inglaterra. Y después, pero eso fue como 3 semanas en la tapa de los diarios, y por supuesto nadie quería decir que eso era racismo, porque en Inglaterra son todos supuestamente políticamente correctos. Pero no se daban cuenta que en realidad no había una prevalencia del coronavirus entre la población negra. ¿Saben entre quién había prevalencia? Entre la población pobre, y que tenía trabajos precarios. Y lamentablemente coincidía la población pobre y con trabajos precarios que no podían mantener distancia social o que sus empleadores no les proporcionaban elementos de cuidado, esa población era negra. Pero no era porque era negra, era porque era pobre o porque estaba con trabajos precarizados. Por lo tanto, digo, muchos prejuicios habrá que desandarlos, habrá que explicarlos, habrá que trabajarlos, pero yo no creería, no sé si Harvey dijo eso, pero que este temor al acercamiento llegó para quedarse. Más bien creo que lo que llegó para quedarse, o lo que nos hace ver esta pandemia, es la necesidad de la presencialidad. Y de hecho hay mucho reclamo de muchas juventudes en muchos países de la sociabilidad presencial. No nos alcanza con lo digital. Muchos decían, no, los jóvenes viven solo en las redes sociales. Son los que mejor se van a adaptar
a este confinamiento, a esta cuarentena. Aquí veo muchos jóvenes y muchas jóvenes, según no sé lo que ellos y ellas pensarán, pero al menos lo que yo veo por mis estudios, por las entrevistas que sigo haciendo a una distancia en estos meses y por los medios de comunicación aún vistos críticamente, tiene que ver con que los que mayormente reclaman formas de sociabilidad distintas son las juventudes. Y que muchas veces son las que se cuidan y se quedan en sus casas o en sus hogares, pero también son las que están buscando el abrazo, la presencialidad, el contacto físico. Por lo tanto, creería que ahí hay una dicotomía o una ambivalencia entre virtual y presencial que habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos meses, pero creo que esta pandemia, además de mostrar la importancia de lo digital, como ya veníamos diciendo, lo que más mostró, o lo más inesperado que para muchos mostró, es la prevalencia o la persistencia de la potencia de lo presencial, ¿no? Creería que eso es muy importante. Exactamente, esta escuela es un ejemplo. Estamos muy felices por esta ocasión de tenerles todos aquí virtual, en una forma virtual, pero en realidad la fuerza de esta escuela es en presencia y la unión entre los jóvenes. Por eso te he preguntado justamente esta pregunta. Muchas gracias. Ahora, por favor, Boana. Bueno, sobre todo, Pablo, miles de gracias por la maravillosa ponencia y por las reflexiones realmente esenciales sobre América Latina. Hemos abierto tantos temas y te lo agradecemos profundamente. Hay muchas preguntas. Si te parece bien, voy a hacerte yo 3 preguntas de nuestra colega Dana Barrera y luego le ruego a ver, la próxima sería Wendy Morán, que quiere hacerte una pregunta en vivo. Dani Barrera te hace realmente 3 preguntas. Actualmente hay convocatorias de becas de investigación sobre temas relacionados con la actual pandemia, es la primera pregunta. Luego, desde la experiencia de Claxo, ¿cómo promover las redes de apoyo académicas y de colaboración en un contexto académico tan competitivo? Y la tercera, ¿hay algún proceso de la Claxo que trabaje con la investigación acción participativa? Bien, muchas gracias, Boana, y bueno, gracias a la colega que hizo estas 3 preguntas. A ver, hoy en día no hay una convocatoria de becas específica sobre temas de pandemia. Ojalá que la podamos hacer. Claxo también, por supuesto, que depende de un financiamiento externo para poder sacar convocatorias a investigación. Y bueno, por ahora no hay un financiamiento específico para producir investigaciones profundas sobre cuestiones de pandemia. Sí se han hecho informes y hay muchos materiales producidos por Claxo, digamos, analizando diferentes dimensiones de la pandemia, pero no hay una convocatoria específica sobre pandemia. Pero sí, en esto que ahí les estoy compartiendo el link por el chat, fíjense en el chat, esa es la sección de convocatorias a becas de investigación de Claxo, y hay una de las convocatorias que, como yo les contaba, tiene que ver con Estado, democracia y movimientos sociales. También les voy a compartir el enlace exacto, ¿sí? Este enlace exacto a esa convocatoria. Van a ver, si la leen, que tiene una dimensión que se propone analizar cómo se transformó o cómo se está transformando la relación entre Estado y sociedad en tiempos de pandemia, ¿sí? O sea que esa beca tiene como una dimensión o una de sus aristas, uno de sus focos, tiene que ver con la transformación de los vínculos Estado-sociedad en tiempos de pandemia por coronavirus. Así que eso sería una de las cuestiones. La segunda pregunta, porque creo que hay una que no la retuve, pero digo esta segunda y vemos cuál me quedó tercera. Si hay espacios o hay programas de investigación-acción en Claxo. Sí hay. Por un lado, hay un programa que es el que yo les comentaba sobre agroecología, que trabaja con pequeñas comunidades de agricultores, con agricultura familiar, que trabaja bajo el formato de comunidad de práctica. Y el formato de comunidad de práctica, muchos lo deben conocer, es un formato que incluye, no es solo eso, pero incluye
formatos de investigación participativa o de investigación-acción, ¿sí? Luego tuvo en un momento, ahora ya terminó, porque también Claxo tiene muchos programas que son a término, por supuesto, o sea que duran 3 años, 5 años y que luego termina, un programa sobre activistas mujeres rurales en Centroamérica que se hizo a partir y en memoria de Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada en el 2017, creo, o en el 2016, perdón, que ahora no recuerdo, en Centroamérica. Se hizo un programa de investigación participativa con mujeres activistas rurales de Centroamérica que culminó el año pasado. Los productos de ese programa, los resultados, están en la página web de Claxo y también los pueden buscar, también los pueden ver. Y en tercer lugar, hay grupos de trabajo que están, digamos, trabajando en base a metodología de investigación participativa o de investigación-acción. Ustedes acá pueden ver, también les voy a compartir el enlace. Todo lo que yo digo está en la página web de Claxo, pero a veces yo les comparto los enlaces porque puede ser más directo o más fácil. Yo les voy a compartir el enlace al listado de los 90 grupos de trabajo, ¿sí? Para que ustedes puedan ver ahí que hay al menos 2 que trabajan en cuestiones de investigación participativa o de investigación-acción. Y hay una pregunta que se me pasó, Boana. Me dijiste 3, pero yo retuve 2, disculpas. Sí, no, ningún problema. A ver, la tercera fue cómo promover las redes de apoyo académicas y de colaboración en un contexto académico tan competitivo, desde la experiencia de Claxo. Bueno, justamente tiene que ver con un poco con remar contracorriente. Claxo hace 53 años que lo viene haciendo y es posible hacerlo. Es posible mostrar que la colaboración, que la cooperación, que el intercambio horizontal, que la reciprocidad rinde mejores frutos que la competencia, que la mercantilización, que el justamente, digamos, ser individualista. O sea, a la larga, trabajar en red es más potente y nos fortalece. Hay instituciones académicas que lo entienden y hay otras que no. Y por supuesto, Claxo es una red abierta, a donde hay miembros que entran, también miembros que salen, y por supuesto que no es que los 750 centros que integran Claxo todos estén tan convencidos de la cooperación como uno quisiese. Por supuesto que hay matices, hay divergencias, hay diferentes voces, pero sí creo que es importante poder pensar que la lógica de la cooperación y de la colaboración es una lógica potente, ¿sí? Que en Claxo al menos da muy buenos resultados, pero sin duda hay que estar consciente que vamos contrasentido o contracorriente de las lógicas dominantes o las lógicas hegemónicas en el mundo académico, ¿sí? Excelente. Bien. Ahora, Wendy, por favor, si puedes hacerle la pregunta a Pablo. Gracias. Claro. Hola a todos. Muchas gracias por la presentación, profesor. Mi pregunta va un poco seguida de la que le hicieron anteriormente. Yo quisiera saber, ya más o menos tengo idea, pero ¿cómo le hace Claxo y principalmente los nuevos investigadores latinoamericanos para promover y sostener este tipo de epistemologías del sur, estas maneras de pensar del sur, en una industria académica principalmente eurocéntrica, completamente hegemónica? Yo estudio en el Instituto de Ginebra y realmente puedo ver que hay no solo ciertos métodos de investigación, pero también temas que son valorados y de ahí hay otros que no tanto. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para que se valoren este tipo de pensar latinoamericanos? Excelente, Wendy, muchas gracias. Sí, a ver, también, así como la lógica colaborativa, pensar en las epistemologías del sur, en el diálogo de saberes y en el reconocimiento mutuo, es un desafío y también va contra la lógica dominante. ¿Cómo lo hace Claxo? Tendiendo puentes de cooperación y de colaboración, visibilizando otras formas de conocimiento y otras epistemologías, trabajando mucho con África, con Asia, poniendo en diálogo saberes distintos, reconociendo que las comunidades latinoamericanas, comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades afro, comunidades de mujeres, grupos de las periferias o de los suburbios de las grandes ciudades, todos ellos tienen saberes y producen conocimiento día a día y pueden y necesitan y merecen ser reconocidos. O sea, Claxo lo que hace es tender puentes.
poner en diálogo, reconocer. Claxo en eso no se propone suplantar la voz de o hablar por, sino más bien hablar con, hablar desde, ¿sí? Hablar en conjunto con, y realmente, a ver, tanto el programa Sur-Sur, como ustedes van a ver, Wendy, ahí vas a poder ver, entre los grupos de trabajo, hay un grupo que desarrolla las epistemologías del sur específicamente, que integran autores muy importantes como Boaventura Sosa Santos, como Arturo Escobar, como Rita Segato y tantos otros que se proponen justamente pensar las epistemologías del sur, intelectuales indígenas guatemaltecas como Gladys Sulzul o Ana Silvia Monzón, son todas integrantes de la red Claxo y todas y todos buscamos justamente reconocer estas formas de conocimiento. Hay grupos de trabajo específicos sobre estos temas. Ha habido convocatorias también a becas específicas, ahora no hay ninguna abierta, pero ha habido becas y hay también muchos libros y muchas publicaciones en estos temas. Así que ¿cómo le hace? Trabajando y insistiendo, persistiendo, perseverando y sabiendo que el reconocimiento que buscamos no es el del ranking número 1, no es el del factor de impacto, porque si uno quiere provocar cambios, pero sigue mirando que, mira, estoy en factor de impacto bajito, o mi H-index es bajito, o mira, el ranking de Shanghái no me puso primero. Bueno, que ellos hagan su ranking. Claxo, por suerte, igual le va bien también en esos rankings, pero busca otras formas justamente de evaluación. Por eso Claxo también interviene en las formas de evaluación de la investigación, porque creemos que la evaluación también tiene que ver con reconocer otras epistemologías. Porque si yo hago una epistemología del sur y en la evaluación tengo que ajustarme a ser súper cuantitativista, estadístico y funcionalista, bueno, ¿dónde está esa epistemología del sur? Entonces, por lo tanto, Claxo también propone intervenir en las lógicas de evaluación para hablar de la relevancia del conocimiento de una perspectiva situada, sin una única receta y menos si esa receta viene del norte hacia el sur. Yo veo acá muchas preguntas, por supuesto que no hay tiempo para todas porque estamos ya sobre el final. Solo quizás quería decir, perdón, no sé si puedo, algún comentario. Bueno, hay muchas preguntas más de fondo, una sobre la cuestión de que busca explicar la violencia en América Latina a partir de cuestiones políticas, que yo coincido, pero sería creo que un poco más complejo. Creo que la desigualdad también causa violencia y hay que incluirla dentro de las dimensiones explicativas de la violencia en América Latina. Hay otra que habla de la doctrina Monroe y del pensamiento martiano para nuestra América, pero quizás preguntas más puntuales que hablan de cómo participar de un grupo de trabajo de Claxo. Los grupos son abiertos, o sea, el programa de grupos de trabajo es uno de los programas que no es solo para miembros de la red Claxo. Ustedes pueden, sí, para postular un grupo hay que ser parte de la red, pero ustedes pueden participar de un grupo aún sin ser de un centro miembro Claxo. ¿Cómo lo hacen? Una forma es contactarse directamente con los coordinadores de los grupos, que su correo electrónico, su email está en el sitio web disponible públicamente. Y le dicen que ustedes quieren, digamos, involucrarse, incorporarse a ese grupo. Y una segunda forma, me pueden escribir a mí, que yo le voy a dejar el correo aquí en el chat, y entonces hacemos el puente o el vínculo nosotros. Si Claxo está abierto para otras cooperaciones, por supuesto, estamos abiertos. De hecho, conversamos mucho con, digamos, Yelena y con Boana de cómo trabajar mejor con los Balcanes, cómo fortalecer los vínculos con el CIBAM y con las universidades en Serbia. Así que sin duda que estamos abiertas a otras cooperaciones de Europa, de Brasil, de diferentes regiones del mundo, porque Claxo se basa en la cooperación y en la colaboración. Así que estamos abiertos a colaboraciones. Y hay otra pregunta, y con esto cierro al menos lo mío, perdón, Boana, que... Hay gente que quiere hacerte las preguntas en vivo, solamente por listo. eso quería, ¿sabes?, modificar Listo. un poco, porque, por ejemplo, Anja Mitic, a pesar de escribir su pregunta, quería hacerlo en listo. vivo. Le Listo. doy la palabra, Entonces, si te parece. me callo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Anja, por favor. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Antes de nada, le quiero agradecer mucho por esta presentación, me ha gustado muchísimo. Mi pregunta para usted tiene que ver
con la situación actual al nivel mundial. De hecho, me gustaría saber de qué manera han sido afectadas las actividades de Claxco por la pandemia de COVID-19. Muchísimas gracias. Bueno, Ania, muchas gracias. Y es una pregunta muy compleja y muy larga, porque ha sido afectada de muchas maneras. A ver, por un lado, sin duda que, como también dijo, digamos, Elena, todo lo que tiene que ver con la imposibilidad de presencialidad afecta mucho las redes de investigación, porque si bien lo virtual tiene su potencia y tiene su posibilidad, no poder hacer ningún congreso académico, no poder hacer ningún seminario presencial, ningún taller, workshop, oficina presencial, no poder hacer encuentros, afecta mucho. La propia oficina de Claxo, la propia sede administrativa, está en teletrabajo hace 5 meses. O sea, yo mismo, como ven, estoy en una, o sea, digamos, estoy en un cuarto de mi casa. De hecho, estaba en mi biblioteca, pero hubo una afectación del edificio, así que me tuve que mudar a otro cuarto de mi casa. Por eso es medio raro lo que ven atrás, porque es otro cuarto que no es el que estaba trabajando hasta hace unos 15, 20 días, pero estamos todos en teletrabajo y toda la afectación, por supuesto, de la presencialidad en las redes de investigación. También, por supuesto, afectados fuertemente por 2 procesos más de fondo, que por eso digo que sería largo conversar. Uno tiene que ver con que lamentablemente esta pandemia, entre lo que visibilizó es las limitaciones o las dificultades de la cooperación internacional y los organismos de integración regional o los bloques regionales. La CELAC, el Mercosur en América Latina, la propia Unión Europea mostró que los países al principio reaccionaron con retracción, reaccionaron cerrando fronteras, casi solo dialogaban para ponerse de acuerdo en cómo cerrar sus fronteras. Pero la cooperación internacional brilló por su ausencia. De hecho, hubo muchos países en Europa, no quiero hablar sobre lo que no conozco, porque lo leí por los diarios, pero que amenazaron hasta con irse de la Comunidad Económica Europea si la Comunidad Económica Europea no aprobaba el plan que finalmente aprobó, ¿sí?, hace pocas semanas. En América del Sur, el Mercosur tuvo una sola reunión en 5 meses. Podría haber salido a comprar insumos en bloque para conseguir mejores precios en el mercado internacional. Podría haber buscado cooperación entre países muy cercanos como Argentina-Uruguay o como Paraguay-Bolivia, o el bloque centroamericano podría haber actuado en conjunto en la pandemia. Países que tienen tránsito fluido y que es casi imposible cortar el tránsito entre Guatemala y México, por ejemplo, podrían haber actuado juntos. Bueno, esa retracción de la cooperación internacional y de la integración afecta a Claxo, porque Claxo es una red internacional. Por lo tanto, si los países no dialogan entre sí, Claxo es como un doble contracorriente, o sea, tiene que hacer lo que inclusive los gobiernos no hacen, ¿no? Y eso es muy complejo, sería muy largo para poder conversar y para poder explicar, pero sin duda que afectó muchos planes de Claxo. Y una última cosa, para no ser tan largo, porque ya estamos muy sobre la hora, pero tiene que ver también con la cooperación, ahora sí, en cuanto a la cooperación para el desarrollo. Muchos países Claxo, obviamente, digamos, necesita financiamiento. Algún financiamiento surge de la propia red que aporta recursos, pero otro financiamiento surge de la cooperación. Hoy en día, sobre todo, de la cooperación de los países escandinavos o de los países nórdicos, ¿sí? Suecia, Finlandia, Noruega, y muchos de esos países están avisando, inclusive otros países como Alemania, como España o como Francia, que bueno, ahora van a dedicar con las economías en crisis, con sus economías en crisis, mucho más fondos a la recuperación económica interna que a la cooperación internacional con América Latina. O, en todo caso, a seguir atendiendo la migración que viene del norte de África o de algunas zonas árabes o del cercano, digamos, Oriente o de Asia. Por lo tanto, la cooperación en cuanto a fondos, en cuanto a financiamientos, también se va a afectar en los próximos años, lamentablemente, y eso va a afectar a Claxo, pero sobre todo va a afectar a las redes de investigación en América Latina, que muchas veces no son financiadas por los gobiernos latinoamericanos, lamentablemente, porque esos gobiernos no comprenden la importancia de la ciencia y de la investigación, sino que dependen de la cooperación internacional extra latinoamericana para subsistir. Y si esa cooperación se retrae,
obviamente que las redes académicas también se van a resentir y también lamentablemente se van a retraer. ¿Sí? No sé si respondí Muchas un poco, gracias. Ania, pero iría por ahí. Si os parece bien, dos preguntas más muy breves. Le ruego a Sergio Navalara que prepare su pregunta y te hago yo la última de parte de Stanislava Obuchina, que dice, ¿qué piensa usted cómo será el futuro próximo para los jóvenes en América Latina? Y bueno, cuando termines con la respuesta, entonces Sergio, y con eso terminamos, le doy la palabra a Yelena. Gracias. Bien, gracias Buana, gracias Stanislava por esta pregunta, muchas gracias. Sí, a ver, yo creo que cuál es el futuro de los jóvenes, digamos, en América Latina, ¿sí? Yo creería, porque siempre soy optimista, que es un futuro promisorio y que es un futuro, digamos, de mejoría. Pero creería que para que ese futuro sea promisorio, sea optimista y sea de mejoría, hay que transformar el presente. O sea, yo siempre pienso que las juventudes son el futuro, pero las juventudes del futuro se forman en el presente, aquí y ahora. Por lo tanto, ¿cómo es el futuro de las juventudes latinoamericanas? Tiene que ver con que si somos capaces de escucharlas, reconocerlas, visibilizarlas, incorporarlas al protagonismo social, incorporarlas a la toma de decisiones de las políticas públicas, contrarrestar los mecanismos de producción y reproducción de las desigualdades que se transmiten también intergeneracionalmente. Si somos capaces de eso, vamos a tener mejores juventudes hoy y mañana. Si hoy no transformamos las condiciones de vida de las juventudes latinoamericanas, no vamos a tener mejores juventudes mañana, porque eso no se genera por espontaneidad, digamos, o por algún designio, digamos, mágico, sino que se genera con trabajo, como decía, perdón, y ahí cierro, un historiador, yo vengo de la ciencia histórica, si bien soy doctor en ciencias sociales y en sociología, yo soy licenciado en, digamos, historia. Hay un historiador, digamos, inglés, Edward Thompson, E.P. Thompson, no sé si le suena o lo conocen, que, digamos, hablaba del trabajo gris y cotidiano. El trabajo gris y cotidiano, le decía, es el que hace el obrero en la fábrica todos los días, que nadie lo ve. No es el de la manifestación de la plaza, no es el del sindicalista, no es el del que premia el empresario, es el trabajo gris y cotidiano. Bueno, hay que hacer un trabajo gris y cotidiano, que a nadie le gusta hacer, pero que es el más indispensable para que las juventudes mejoren sus condiciones de vida en América Latina. Sin ese trabajo gris y cotidiano, no tendremos luminosidad ni hoy ni mañana. Entonces creo que es muy importante ser conscientes de eso. Magnífico, mil gracias. Sergio, ¿sigues ahí, por favor? Sí, claro. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la palabra. Doctor, de manera muy puntual, ¿cómo podría un joven investigador, como usted ya refirió, lidiar con lo que ya refirió como mercantilización del conocimiento? Mencionó que están en una campaña de promoción del acceso abierto. Fue muy puntual al señalar que no están en la promoción de rankings, en factores de impacto, pero también hay muchas instituciones que a los jóvenes investigadores les piden que produzcan a partir de ciertas revistas o de ciertos factores de impacto para que esto a su vez genere impacto. ¿Cómo lidiar con esto como jóvenes investigadores? Agradezco de antemano su respuesta. Muchas gracias, Sergio. A ver, es un tema también muy complejo y muy largo. Por un lado, como yo decía, una solución de fondo tiene que ver con incidir en las metodologías y en los procesos de evaluación. Porque como tú dices, Sergio, las instituciones le exigen, o sea, evalúan a sus jóvenes investigadores según ciertos parámetros, ciertos indicadores y ciertos rankings. Hay que poder ser capaces de cambiar esas formas de evaluación. Claxo está trabajando para transformar esas formas de evaluación, para hacerlas igual de exigentes, igual de excelentes, igual de calidad, igual de relevantes, pero situadas, pero adaptadas a las realidades y a la pertinencia de nuestras sociedades. ¿Cómo nos van a exigir publicar en inglés en una revista europea si yo hago conocimiento en la Ciudad de México? ¿Quién de Jalisco lee la revista holandesa en inglés? Nadie. La leen los 4 académicos holandeses que leen inglés. Por lo tanto, si una universidad pública
en Guadalajara. Pongo un ejemplo de México porque supongo que tú eres mexicano, pero si no, digamos, perdóname, o alguien de Buenos Aires. ¿Cómo la Universidad de Buenos Aires, que es pública, que se financia con los impuestos de todos los ciudadanos, va a exigir a sus investigadores que en lugar de tener investigaciones con incidencia social en Buenos Aires, en Argentina, en español, en castellano, publique en Bélgica, en francés? Estamos malgastando nuestros dineros públicos. ¿O cuál es el objetivo de la investigación pública si no es lograr la mejora de las condiciones de vida en todo, en ambiente, en ingeniería, en biotécnica, no digo solo en ciencias sociales, en todas, en matemática, en física cuántica, en aeroespacial, en todo tiene que ser, a ver, que el inglés sea el lenguaje de diálogo internacional, no quiere decir que todos tengamos que publicar en esa lengua. Quiere decir que en todo caso, en algunas instancias, deberíamos hablar una lengua franca, que tampoco sabemos si es el inglés, y esto es muy largo, pero yo, bueno, aquí por supuesto que hay gente de Europa y de diferentes países que están en la Comunidad Económica Europea, Serbia y tantos otros, pero hace poco estuvimos, bueno, hace poco, ya hace 8 meses, antes de la pandemia, estuvimos en Alemania, y varios investigadores alemanes nos decían, yo creo que con mucha razón, bueno, la Unión Europea debe revisar si el inglés va a ser su lengua, digamos, universal. Porque ya no tenemos más países de habla inglesa en la Unión Europea, porque salió, digamos, Inglaterra, el Brexit. Ese investigador se olvidaba de Irlanda, pero bueno, fuera de la discusión de que Irlanda sigue en la Comunidad Europea y los pobres irlandeses no hay que olvidarlos, me pareció muy atinado porque un alemán con su orgullo alemán y con su germanidad decía, bueno, pero ¿por qué yo tengo que aceptar que la lengua franca es el inglés? Si el segundo idioma más hablado del mundo es el español, primero el chino, después el español, tercero viene el inglés. ¿Sí? Luego viene el francés, bueno, digamos el alemán, el portugués y así para abajo. ¿Por qué vamos a, digamos, aceptar que ni siquiera es el idioma más hablado del mundo? O sea, vamos a discutir esas cuestiones, no las naturalicemos, no las aceptemos. Y Claxo, ¿cómo está haciendo? Bueno, porque además también hay que saber que nada es binario o dicotómico. Hay muchos sures en los nortes y nortes en los sures, decía, digamos, un autor. La declaración que critica el factor de impacto, ¿sabes a dónde se firmó, Sergio? En San Francisco, en Estados Unidos. En la declaración DORA. DORA Asment, que la pueden buscar en Google, es una declaración que critica el factor de impacto. Se reunieron revistas muy prestigiosas de Canadá, de Estados Unidos, de América Latina y de Europa para criticar que el factor de impacto sea la única variable o el único indicador para indexar revistas. Declaración de San Francisco, llamada DORA por sus siglas en inglés, ¿sí? DORA Asment, lo pueden buscar en la web. Por lo tanto, no es que solo somos loquitos latinoamericanos los que estamos en esto, sino que muchos se dan cuenta que hay algo que huele mal en Dinamarca y entonces debemos transformarlo. Si huele mal, no nos tapemos la nariz y sigamos como si nada, sino más bien encaremos el problema. Y lo último que digo con esto, porque es un tema muy importante, que yo también sufro como, digamos, investigador. Yo estoy en CONICET, que es como el CONACYT mexicano, y estoy en el SNI también, que hay en Argentina, que no se llama, digamos, SNI, pero se llama el Programa de Categorización Docente en Argentina, que sería como, digamos, el SNI que nos paga un suplemento. Así que yo estoy en esas cosas, así que hablo también desde las entrañas del monstruo, ¿sí? Y ahí hay una ambivalencia. A veces uno publica en esas cosas para dejar tranquilo a los evaluadores, pero también ejercer cierta resistencia, no ser acríticos, no tragarnos el discurso dominante como si fuera el único, sino saber que, bueno, hay que sobrevivir en el campo académico con las reglas actuales mientras las cambiamos, pero también podemos resistir desde adentro y empezar a empujar nuevas reglas, ¿sí? Y hacerle el trabajo un poquito más difícil a los evaluadores para que no les sea tan fácil decirnos que esa revista no está indexada o que no consideran malos los libros. Saben que los libros hoy no valen nada en el mundo del mainstream académico, que valen los artículos muy cortitos de 8, 10 páginas, cuanto más cortos mejor, publicados en inglés, y cuanto menos lectores tenga esa revista, parece que mejor, lo digo medio en chiste, ¿no? Pero son, digamos, revistas muy bien indexadas con muy poco impacto social, porque el factor de impacto no es impacto social, como muestra DORA, como muestra esta digamos, declaración
vuelvo a decir, firmada en San Francisco, en Estados Unidos, que desde el mismo Estados Unidos critican estas cuestiones. Pero bueno, son cuestiones mucho más largas. Lo último que iba a decir es que sí nos parece muy interesante, seguramente Boana, digamos, y Elena lo van a hacer, o están trabajando en eso. Ahí había uno que decía, bueno, un claxo en los Balcanes. Bueno, a nosotros no nos gusta copiar nada, así que los Balcanes crearán su propia red. Pero ojalá haya un Consejo de Ciencias Sociales en diferentes partes del mundo, así como hay en África, como hay en Asia, como hay en muchas regiones, como hay una sección también de ciencias sociales, digamos, en lo que es, digamos, en Europea, por supuesto que hay, digamos, un departamento de ciencias sociales, pero no una red. Creeríamos que sería muy bueno, digamos, Claxo es una red, y ojalá podamos dialogar dentro de unos años con redes similares en los Balcanes y en otras regiones europeas. Hace poco yo les comentaba a Elena y a, digamos, Boana, que estuvimos en Alemania trabajando con ATLAF, con la Asociación Alemana de Estudios sobre América Latina. Y bueno, eso fue algo muy rico, fue algo muy bueno, porque ellos mismos, desde los recursos que tiene Alemania, tenían pocas posibilidades de encuentro presencial con latinoamericanos. Y fue un encuentro realmente muy potente y muy bueno, justamente creando redes. Así que Claxo está abierto a impulsar la creación de redes, la construcción de puentes y las formas de cooperación académica con todas las regiones del mundo, incluida, por supuesto, los Balcanes. Bueno, acá termino porque aparte creo que estamos muy excedidos con el tiempo y yo mismo tengo que seguir con mi agenda. Aquí digamos, todavía es pleno día, en la tarde, y yo mismo tengo que también seguir con una agenda un poco apretada en el día de hoy, ¿sí? Seguro que sí. Muchísimas gracias por tu ponencia tan inspirada y por esta conversación, este diálogo tan intenso y activo, vivo. Espero que continuemos el año próximo en Serbia, en la 5ª escuela de verano, y después espero que nos veamos en noviembre en 2021 en la Ciudad de México. Muchísimas gracias y gracias a todos. Mañana continuamos con la conversación y la ponencia de la profesora María Teresa de Brasil en la misma hora. Gracias a todos. Hasta mañana. Pablo, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un placer y seguimos conversando. Sí, yo ahí dejé mi correo y por supuesto seguimos conversando. Gracias. Gracias.